Abba, Padre, gracias por la importancia de la verdad en nuestras vidas. Tu palabra ilumina nuestro andar y te pedimos que nos guíes para entender y vivir conforme a la sana doctrina que nos revelas en las Escrituras, Señor. Danos discernimiento para comprender correctamente tus enseñanzas en nuestra lectura diaria. Ayúdanos a ser fieles a la verdad y a evitar ser llevados por las enseñanzas erróneas o confusas. Llena nuestras mentes y corazones con tu Espíritu Santo para que podamos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Padre, te pedimos que nos ayudes a enseñar y transmitir tu doctrina con claridad y amor. Que nuestras vidas sean un reflejo de las enseñanzas de Cristo y que podamos ser instrumentos de tu verdad en este mundo. Que con quienes compartimos tu palabra vean en nosotros un ejemplo de vida y obediencia. Señor Jesús, tú eres la verdad encarnada. Ayúdanos a seguirte fielmente y a vivir conforme a tus enseñanzas. Que la doctrina de tu gracia y amor transforme nuestras vidas y nos lleve a vivir de manera que te honre y te glorifique en todo momento. Espíritu Santo, te pedimos que obres en nuestras vidas iluminando nuestras mentes y corazones para comprender la profundidad de la vida divina. Ayúdanos a aplicar la doctrina de la palabra de Dios en nuestras decisiones diarias, en nuestras interacciones y nuestras acciones para que podamos ser un testimonio vivo de tu poder transformador. Padre, te pedimos también por quienes enseñan y predican tu doctrina en la iglesia. Bendícelos y fortalécelos en su ministerio, que lo hagan con integridad, fidelidad y amor, guiando a tu pueblo en el camino de la verdad. Gracias, Dios, por la riqueza de tu doctrina que nos guía, nos fortalece y nos transforma. Y hoy, Padre, te quiero dar gracias con el corazón lleno de regocijo por la vida de Danielito, mi queridísimo primito, quien acaba de cumplir, ni lo acaba de cumplir, lo está cumpliendo el mero día de hoy, su primer añito. Y qué gran bendición ha sido para nuestra familia y para todos los que tienen la dicha de conocerlo desde su nacimiento. Y su vida ha sido un reflejo de tu amor y de tu bondad, llenando nuestros corazones y nuestra familia de alegría y de esperanza. Te agradecemos, Señor, por cada momento que hemos compartido con Él, por cada sonrisa, por cada risa y cada pequeño logro que ha alcanzado en este primer año de vida. Te alabamos por la salud que le das, por los cuidados que ha recibido y por la protección con la que lo has rodeado. Señor, en este día tan especial, quiero pedirte que continúes bendiciendo a Danielito y a su familia, que sigas guiando sus pasos mientras crece y se desarrolla y que tu mano poderosa esté sobre él, protegiéndolo de todo mal y guiándolo en el camino de la vida. Te pedimos que le concedas una infancia llena de amor, de paz y alegría, rodeado de las personas que lo amamos y que sea guiado en tu verdad. Alabado sea tu nombre y bendito sea tu santísimo reino por siempre y para siempre. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, hoy es 5 de agosto y vamos a leer 2 Reyes capítulos 22 y 23. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías
y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo estarán reparando. Que les paguen a los carpinteros, a los maestros de la obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantera para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safrán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safrán, y éste, después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safrán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías el sacerdote, a Ahicán, hijo de Safrán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safrán el cronista y a Asaías, su ministro personal: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá con respecto a lo que dicta este libro que se han encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ahicán, Acbor, Safrán y Asaías fueron a consultar a la profeta Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Sulún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Ticvá y nieto de Jarjás. Hulda les contestó: así dice el Señor Dios de Israel: dígale al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto: voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Renovación del pacto. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén,
y que llevaran las cenizas a Betel. También destruyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, las cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y desde Gebá hasta Berseba eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, el gobernador, que está ubicado a la izquierda de la entrada de la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. El rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. Se llevó a los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto a la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán-Melec, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz, y los que Manasés había erigido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo del Cedrón. Eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construido por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Aserá. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. Déjenlo pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente, mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después, el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor del Señor.
Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros y eliminó todos los ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de esto, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo, del cual dije: este será el lugar donde yo habité. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Megiddo y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacás, rey de Judá. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libna. Joacás hizo lo que ofende al Señor, tal como lo habían hecho sus antepasados. Para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Ribla, en el territorio de Hamás, y además impuso sobre Judá un tributo de 3.300 kilos de plata y 33.000 kilos de oro. Luego hizo rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le dio el nombre de Joacim. En cuanto a Joacás, lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim le pagó al faraón Necao la plata de oro que exigió, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Reclamó de cada persona, según su tasación, la plata y el oro que se le debía entregar al faraón Necao. Joacim, rey de Judá. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebudá, hija de Pedaías, oriunda de Roma. También este rey hizo lo que ofende al Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. Segundo Crónicas 34 y 35. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12º empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quema incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos al polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Asalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá,
hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero que había sido recolectado en el templo del Señor y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín, y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, y estos se los dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas Yahat y Abdías, descendientes de Meral, y Zacarías y Mesulam, descendientes de Coa. Los levitas, que eran hábiles en tocar instrumentos de música, eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra. Fuera cual fuera su tarea, entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Hallazgos del libro de la ley. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey. Le dijo: «Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores». En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Hilquías: a Ahicán, hijo de Safrán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se han encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tisba y nieto de Jarjás. Hulda les contestó: «Así dice el Señor Dios de Israel: dígale al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto. Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes». Así que ellos regresaron para informar al rey. Renovación del pacto. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén.
acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas, y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y de toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Celebración de la Pascua. Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor. El día 14 del mes primero celebraron la Pascua. Josías asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del templo del Señor. A los levitas, que eran los encargados de enseñar a los israelitas y que estaban consagrados al Señor, les dijo: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo Israel. Organícense en turnos según sus familias patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Ocupen sus puestos en el santuario conforme a las familias patriarcales de sus hermanos israelitas, de manera que a cada grupo de familias del pueblo corresponda un grupo de levitas. Celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos y cumplan con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. De sus propios bienes, Josías obsequió a todo el pueblo ahí presente unos 30,000 corderos y cabritos y 3,000 bueyes para que celebraran la Pascua. También los jefes hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y levitas. Por su parte, Hilquías, Zacarías y Jehiel, oficiales del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2,600 animales de ganado menor y 300 bueyes para celebrar la Pascua. Conanías y sus hermanos, Semaías y Natanael, y Hasabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, entregaron a los levitas 5,000 animales y ganado menor y 500 bueyes. Una vez preparada la ceremonia, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos, conforme a la orden del rey. Al sacrificar los animales para la Pascua, los sacerdotes rociaban la sangre y los levitas desollaban los animales. Luego entregaban a cada familia patriarcal del pueblo la porción que ésta debía ofrecerle al Señor. Como está escrito en el libro de Moisés, lo mismo hicieron con los bueyes. Después asaron los animales para la Pascua, conforme al mandamiento. Además, cocieron las otras ofrendas en ollas, calderos y sartenes y las repartieron rápidamente entre toda la gente. Luego prepararon la Pascua para ellos mismos y para los sacerdotes descendientes de Aarón. Los levitas tuvieron que prepararla para ellos mismos y para los sacerdotes, porque estos estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y la grasa. Los cantores, descendientes de Asaf, ocuparon los puestos de acuerdo con lo que había dispuesto David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. También los porteros permanecieron en sus respectivas puertas y no tuvieron que abandonar sus puestos de servicio, pues sus compañeros levitas les prepararon la Pascua. Así se organizó aquel día de servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor, tal como lo había ordenado el rey Josías. En aquella ocasión, los israelitas allí presentes celebraron durante 7 días la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura.
Desde la época del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así, como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel ahí presentes y con los de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Muerte de Josías. Tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates. Pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle: no te entrometas, rey de Judá, hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure. Así que no interfieras con Dios, para que Él no te destruya. Josías no le hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías le dijo a sus servidores: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados, y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día, todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos, que se han hecho populares en Israel, forman parte de las lamentaciones. Los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos, acordes con la ley del Señor, y sus hechos desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Pues entonces hoy leemos 2 veces la situación de Josías y una vez la de sus hijos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo es que de un rey para otro cambia tan rápidamente? Uno hace lo que le agrada al Señor y el siguiente, su hijo, su descendencia, no hace lo que agrada al Señor. Es que no aprenden de ver, aunque deberían, pero hay que enseñarles, hay que inculcarles, no nada más darles la muestra, sino hablar con ellos, instruirlos, así como nosotros estamos siendo diligentes en aprender, en leer, en practicar. Hay que ser diligentes en leerles a nuestros hijos, en enseñarles, en practicar con ellos y no solamente delante de ellos, porque pues Josías estaba obviamente practicando delante de sus hijos, pero como que no captaron o estaban viendo para otro lado o no poniendo atención. Había otras influencias en su vida, como hay otras influencias delante de la vida de nuestros hijos, y pues le ganaron a la influencia de su padre, las influencias de la sociedad, ¿no? Entonces hay que estar poniendo mucha atención a qué es lo que está influyendo en la vida de nuestros hijos para que no le gane a nuestra influencia y ser intencionales. Y además luego, qué interesante, cuando no le hace Josías caso al Señor, a la advertencia del Señor: no te metas, Josías, esto no tiene nada que ver contigo, Dios me está mandando a hacer algo y no tiene nada que ver contigo, quítate de en medio, sopas, lo matan. ¿Cuántas veces a nosotros nos está diciendo Dios: esto no tiene nada que ver contigo, quítate de en medio? Pero no, ahí vamos, ¿verdad? Entonces, hay que hacer caso. Dios Todopoderoso, ayúdanos a hacer caso, Señor. No nada más así, despacito, dinos, no tiene nada que ver contigo, no, agárranos y muévenos del lugar, porque somos bien testarudos, igual que Josías, Padre Todopoderoso. Padre, gracias porque nos das nuestras advertencias gentilmente y a sabiendas de que nosotros mismos, a sabiendas, no tú lo sabes todo, de que a veces necesitamos no solamente una tomada de mano y gentil dirigida hacia un lado, a veces necesitamos un empujón. Padre, te agradecemos porque nos amas, te agradecemos porque no nos cuesta la vida el error y te agradecemos porque nos estás enseñando cómo le está costando a los hijos de Josías
no solamente el reino, la vida, el futuro de los pueblos de Israel y de Judá, el no obedecerte, Señor. Y te pedimos, Padre Todopoderoso, que nos ayudes a guiar a nuestra descendencia y a dejarlos en tus manos, no solamente a guiarlos hacia ti, sino llevarlos directamente y depositarlos en tus manos. Y pues bueno, qué mejor manera de orar y seguir hablando de la descendencia que celebrar una vez más por el cumpleaños de Danielito. Te pido, Señor, no solamente por Danielito, sino también por sus padres, por sus abuelos, por todos los que tienen la responsabilidad de cuidarlo y de criarlo. Dale sabiduría, paciencia, amor incondicional para que puedan guiarlo en tu camino, enseñarle a amarte y seguirte con todo su corazón. Gracias, Señor, porque bueno, por lo menos el día de que estoy grabando hoy, ayer fuimos a celebrarlo. Ya sé que el día que estaba escuchando la gente esto es 5 y no fuimos a celebrarlo el 4, fuimos a celebrarlo el 1. Pero ayer fuimos a celebrar su cumpleaños y estaba él rodeado de amor, rodeado de felicidad. Que este año nuevo de vida esté lleno de bendiciones, de crecimiento, de descubrimientos maravillosos. Que cada día sea un reflejo de tu gracia en su vida y que siempre sienta tu presencia cercana y tu amor inagotable. Te pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Eso es todo por el día de hoy. Qué bueno que me acompañaste este día de lectura. Te amo. Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere y si Dios quiere, aquí te espero mañana.